¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Me presento para aquellos que todavía no me conocen. Ya se está acabando la temporada, pero si alguien no me conoce, me llamo Ezequiel. Me da mucho gusto estar aquí y gracias por estar escuchando este podcast. Gracias a aquellos que han estado compartiendo el podcast toda esta temporada. Gracias a los que comparten nuestro contenido en redes sociales. Si tú no nos sigues, la verdad es que te estás perdiendo de gran material. Estamos en Instagram y en Facebook como Camino Podcast. Y también estamos compartiendo este episodio en más plataformas de podcast. Ya sé que lo estás escuchando en una plataforma de podcast, pero si quieres compartirlo en otra plataforma o quieres ir a escucharlo, también se vale. Estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube Music, en Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube. Así que si quieres escuchar el podcast allá, también se vale. Si lo quieres compartir, perfecto. Nos ayuda mucho. Muchas gracias a los que lo hacen. Bueno, mira, como no, ya sé que ya leíste el título del episodio y no quiero hacer mucho más introducción porque tenemos con nosotros un gran invitado. La verdad es que estoy muy contento porque aceptó la invitación. Está con nosotros Víctor Ramírez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Como ya dijo Ezequiel, por favor, si no sigues este podcast, tienes que seguirlo. Es una gran herramienta para que puedas aprender demasiado y tengas muy buenas conversaciones a la mano. Pero me presento. Mi nombre es Víctor Ramírez. Yo soy parte de una iglesia aquí en Mexicali, miembro del equipo pastoral de una iglesia que se llama Horizonte Mexicali, y muy feliz de poder estar ahorita platicando contigo, hablando sobre un libro que me ha fascinado, sobre un tema que en especial este año ha llenado mi corazón, ha traído como mucha visión, y muy feliz de poder compartirlo y de que personas puedan escuchar esto para que puedan ser bendecidas. Excelente. Gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Le mandamos un saludo a la comunidad de Horizonte Mexicali. Así es. Mira, yo sé que muchas personas van a venir a escucharte a ti que no han escuchado Camino Podcast, así que les platico un poquito de la dinámica del podcast. Aquí en Camino Podcast nosotros hablamos de libros. Cada episodio nuevo es un libro nuevo. El invitado sugiere un libro, lo leemos y vamos a conversar acerca del libro. Pero lo que siempre digo, no es un audiolibro, o sea, no vamos a hablar de todo el libro, no vamos a citar a todo el libro. De hecho, no vamos a hablar de todos los temas del libro, porque especialmente el libro que Víctor nos sugirió tiene muchísimos capítulos, sí. Tiene mucho material, está muy bueno. Bueno, hablando del libro, el libro que nos sugirió Víctor se llama Un Centro Enviador y el autor es el pastor Mike Vincent. Mike Vincent es el pastor de Calvary Rosarito, ¿verdad? Así es. Excelente. Víctor, cuéntanos un poquito de tu historia con el libro, de cómo lo conociste, cuál fue tu expectativa, por qué lo compraste, ¿no? Sí. Pues mira, este libro lo adquirí, bueno, meramente fue un regalo. De hecho, fue un regalo por parte de Pastor Mike. Este libro lo tengo en mis manos desde hace un par de meses. No tiene mucho que lo tengo en mis manos. Wow. Y justamente fue un regalo de Pastor Mike para todos aquellos pastores en una conferencia de plantación de iglesias. Entonces, anualmente Iglesia Calvary de Rosarito hace una conferencia sobre plantación de iglesias. Se expone este tema, se habla de ciertos rubros de plantación, se hacen algunos talleres, etcétera. Y Pastor Mike decidió en esa conferencia regalar un ejemplar a cada uno de los pastores que estuvieran presentes. Entonces, ahí fue donde lo tuve. Me sentía bien emocionado porque era de pasta dura, porque sabía que no se me iba a rayar. De hecho, el mío es de pasta dura. Sí, yo tengo una copia aquí de pasta blanda, me estoy dando cuenta, ya me estoy sintiendo mal. Tienes que ir a la conferencia para que te den de estos de pasta dura. Wow. Y nada, tomé como un mes más o menos después de la conferencia para poder iniciarlo a leer. Si me permites, quiero hablar un poquito de qué hay detrás de este tema. Sí. Era la segunda ocasión que yo asistía a esta conferencia de plantación de iglesias. Si te soy muy honesta, la primera ocasión me llamó mucho la atención, me encantaron los temas, pero no terminé como de conectar 100% con el tema, o no entendía en general toda la visión de qué era plantar iglesias. Pero en esa segunda ocasión ya iba con mucho mayor expectativa. Estaba algo muy bueno ahí por suceder, que ahorita vamos a platicar sobre ello. Entonces, cuando tengo este libro en mis manos, fue como me están dando toda la herramienta que necesito para lo que estoy a punto de hacer. Y me emocioné demasiado. Me enamoró mucho el libro. Es muy dinámico, es muy bueno.
está de más decir que se los recomiendo a quien esté escuchando esto. Por favor, cómprales un gran libro, te va a ayudar mucho, muy práctico y en lo personal me ha ayudado demasiado para poder hacer visión, para enamorarme cada vez más del tema y sobre todo como aprender más sobre este tema de plantación de iglesias. Wow. Bueno, ya que tocas el tema, platícanos un poquito de esto de la plantación de iglesias. O sea, en tu experiencia, ¿cuál es tu experiencia con esto de plantar iglesias? Sí, mira, y ahorita hablábamos, ¿no? Antes del episodio, detrás de bambalinas. He tenido la oportunidad de estar presente en 2 plantaciones de iglesia que de verdad ha sido una bendición enorme. Hace un par de años ya me tocó experimentar la plantación de una iglesia de La Roca en la ciudad de Guadalajara y años después me tocó experimentar la plantación de Horizonte Mexicali. Entonces es un tema que quizás sin ponerle mucha atención era algo que ya había experimentado, había visto, había aprendido, quizás hasta cierto punto me había familiarizado, pero no era algo tal cual estuviera en mi corazón, algo que quisiera estar buscando, ¿no? Quisiera estar más presente en plantaciones, etcétera. Esto empieza a tomar cada vez más peso en mi vida cuando entiendo la visión, cuando Dios empieza a poner un llamado de plantar iglesias, de poder estar al frente quizá de una iglesia en algún momento, de ser parte del servicio o servidor dentro de una iglesia. Y como te decía, hace 2 años tuvimos esta invitación para poder ser parte de esta conferencia y me gustó bastante el tema, fue muy bueno, entendí muchas cosas, se me quedaron en duda, muchas otras me llamaron la atención. Pero específicamente este año, este tema de plantar iglesias ha sido algo que Dios ha tocado mi corazón, algo que Dios ha venido a hacer un llamado muy específico conmigo, con mi esposa, y entenderlo, abrazarlo, visionarlo, estar consciente que Dios está en medio de este llamado de plantar una iglesia, ha venido a revolucionar como mi mente, ¿no? Hace unas semanas le decía a mi esposa, entender este tema de plantación de iglesias, haz de cuenta que entendí específicamente para qué nací. Wow. Había entendido mi llamado, había entendido lo que Dios me había llamado, había entendido mi propósito en la vida, pero entender este tema para mí trajo una claridad de un ABC para qué nací, qué es lo que quiero hacer. Y si realmente pudiera quedarme con algo que yo pudiera elegir, sería esto, poder plantar iglesias, poder plantar una iglesia. Wow. Esa vez que fuiste por primera vez a la conferencia ahí en Rosarito, ¿por qué fuiste? ¿Quién te invitó? Fuimos por invitación de la red de iglesias en las que pertenecemos, Horizonte Mexicali, tanto como todas las iglesias de Horizonte, Horizonte Ensenada y Horizonte Quilihuas, pertenecemos a la red de Calvary Chapel. Entonces, esta conferencia de plantación de iglesias está diseñada por Calvary y Rosarito. Y no es solamente que se dé en esta ciudad, sino que por literalmente todo el mundo se dan este tipo de conferencias sobre plantación de iglesias, ya que es un tema y es parte de la visión de la red de iglesias de Calvary. Entonces fue una invitación que nos hicieron meramente como a una conferencia. Una conferencia en esto. Exacto, como va a estar este tema, deberían ir, es muy bueno, somos parte de Calvary, etcétera. Fuimos en esa ocasión, iba el pastor Alberto, iba yo y un amigo más, que es el líder de media, de producción ahí de la iglesia. Íbamos nosotros 3, nadie más nos hizo jalón. Nosotros íbamos más por salir del calor que meramente por querer ir a una conferencia. Y sí hubo ciertos temas que fue como estábamos en la noche, oye, qué bueno está esto, oye, qué interesante está esto, entendiendo un poquito, hilando cosas que habíamos experimentado en la plantación, entendiendo errores que habíamos cometido y sobre todo cayendo en cuenta que no es una casualidad, no hay una casualidad dentro de una plantación, ni tampoco hay una casualidad dentro del desarrollo de una plantación. Para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia pueda prosperar, para que una iglesia pueda seguir enviando para plantar iglesias, creo que eso fue lo primero que despertó. Entender que hay una planeación, hay una capacitación y hay una razón de ser detrás de. O sea, a ti te tocó ver o experimentar, o sea, sin la teoría, sino en la práctica. Exacto. 2 plantaciones. Y cuando llegaste a esta conferencia y empezaste a ver como que la teoría, ¿no? Sí. O ves como que la planeación de alguien que tiene mucha experiencia haciéndolo. Es como que te fue cayendo el 20, ¿no? O se fue armando ciertas cosas, ¿no? Ahí de que, ok, por eso nos pasó esto. Exactamente, pues, exactamente. Y entendiendo, ¿no? Esto pudimos haber hecho, ¿no? Okay. O esto nos está faltando hacer, ¿no? Esto podemos implementar, esto puede suceder.
Creo que esta primer conferencia fue meramente ampliar la visión que ya traíamos como iglesia, pero entender que se podía hacer mucho más de lo que ya estábamos haciendo. Wow. Pero bueno, yo sé que ya estamos hablando del tema de plantación y eso. Pero para alguien que no esté familiarizado, que no ha leído todavía el libro y que no ha estado en una plantación de una iglesia, ¿qué queremos decir o qué quieres decir con plantar? ¿A qué se refiere? Creo que lo podemos entender meramente como tal, ¿no? Y alguien que no ha experimentado esto, imagínate este proceso en el que tú estás decidiendo o más bien, imagina que Dios te ha enviado a que puedas desarrollar un gran árbol, pero necesitas iniciar desde el tema de la semilla, desde que Dios te diga en qué lugar tiene que ser cultivado, de qué manera tiene que ser tratada la tierra, cuántas veces hay que echarle agua, cuántas veces hay que cuidarlo, de qué lo tienes que estar cuidando y estar presente en cada día para que eso pueda desarrollarse, ¿no? Cuando hablamos meramente de plantación de iglesias, estamos hablando del inicio de una comunidad que tiene como visión el poder desarrollarse para poder exaltar el nombre de Cristo Jesús, ¿no? No pensando en un número, no pensando en vamos a plantar una iglesia de 100 personas, 200 personas, simplemente vamos a iniciar una comunidad, vamos a iniciar un espacio en donde podamos aprender juntos de la Biblia, donde podamos ver Hechos 2:42, en donde podamos experimentar la comunión entre los hermanos, en donde podamos compartir el pan, en donde podamos escuchar la enseñanza de los apóstoles y donde podamos orar unos por otros. Iniciar este espacio para que el nombre de Cristo pueda ser exaltado, para que personas puedan entregar su vida a Cristo y para que aquellos que han decidido entregar su vida a Cristo puedan ser discipulados. Ok. Yo creo que nos resulta un poquito natural el hecho de que veamos una iglesia crecer como... yo creo que, o sea, todas las iglesias tuvieron un inicio, ¿no? O sea, fueron plantaciones en algún punto. Pero se me hace muy interesante el tema del libro. Bueno, el título dice un centro enviador. Sí. O sea, es natural decir, ok, una iglesia va a nacer, esta analogía que haces con la planta y los cuidados que tengan que tener. Y vemos una comunidad nacer y desarrollarse. Sí. Pero el tema del libro tiene que ver con un paso antes, ¿no? O sea, con los que lo inician. Claro. ¿O qué es el centro enviador? O sea, eso se me hace muy interesante el libro. ¿Qué es entonces el centro enviador? O sea, ya nos quedó claro que es una plantación de iglesia, pero un centro enviador, ¿eso qué es? Si volviéramos a la analogía de la plantita, un centro enviador sería esta fruta del cual salió esa semilla para ser plantada. Justamente eso sería. Este lugar que ha decidido invertir en capacitar a servidores, a personas, a desarrollarlos, a darles herramientas para que en el momento que Dios ponga el deseo, la visión y el llamado de plantar una iglesia, ellos puedan estar listos para poder hacerlo. Eso sería un centro enviador, una comunidad, una iglesia, un espacio en donde con intención, con preparación, con herramientas, deciden desarrollar siervos para que cuando Dios los llame, ellos puedan ser enviados a desarrollar ese llamado que Dios les ha dado. Wow. O sea, un centro enviador vendría siendo como una planta madura dando frutos. Exactamente. Wow. Exactamente. Y creo que es esto, digo, pudiera sonar muy romántico, ¿no? Pero es esto hermoso sí, dentro de una manzana puedes contar cuántas semillas tiene una manzana, pero nunca vas a poder contar cuántos árboles puedan venir de ahí. Justamente es eso. Y me encanta cómo Pastor Mike lo expresa dentro de su portada. O sea, tal cual esto es un centro enviador. Un centro... Digo, para los que no están viendo, es en la imagen. En la imagen hay una iglesia en el centro, del cual se desprenden más iglesias, de la cual se desprenden más iglesias y se pueda desprender cada vez más iglesias, ¿no? Si lo pudiera mencionar como una visión, que es parte de lo que mencionamos dentro de la comunidad de la que existe Horizonte Mexicali, es ser una iglesia que planta iglesias, que planta iglesias. Así lo pudiéramos resumir. Wow. Ok, ya nos queda un poquito más claro lo que es una plantación. O sea, es el inicio de una comunidad, ver una comunidad desarrollarse, una comunidad cristiana, ¿no? Claro. Y un centro enviador es una iglesia que está creciendo y que está dando como fruto otras iglesias. Se tiene la intención, me gustó eso que dijiste, la intencionalidad, la intencionalidad en capacitarse, en prepararse y en hacerlo, ¿no? Porque se necesitan varias cosas. La pregunta que me viene a la mente es
¿es realmente necesario convertirse o es urgente? O sea, convertirse en un centro enviador. O sea, ¿es el propósito de toda iglesia convertirse en eso? Si me lo preguntas, mi respuesta totalmente es un sí. Y es un sí, no porque Víctor Ramírez lo crea, no porque me lo hayan enseñado en una conferencia, sino porque podemos ver ese modelo dentro de la Biblia, ¿no? Para los que nos están escuchando, te invito a que puedas leer el libro y ahí está mucho mejor explicado. Pero lo podemos ver dentro de varios libros de la Biblia. Si lo queremos ver un poquito más claro, lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos podemos ver cómo al inicio de la iglesia en Jerusalén, vemos cómo el corazón de Dios siempre fue llegar a que su palabra pueda ser compartida por todas las naciones. Y cuando vemos y estudiamos el libro de Hechos, nos podemos dar cuenta cómo las personas que llegan convertidas, los apóstoles, habían decidido cerrarse, habían decidido solamente predicar el evangelio a su alrededor, habían decidido quedarse solamente en Jerusalén. Y cuando estudiamos esta porción de la Biblia, encontramos que Dios manda persecución para que ellos puedan salir y de ahí pueda estarse compartiendo el evangelio y hacer discípulos por todas las naciones. Sí, porque la instrucción desde un principio fue: salgan de Jerusalén y que se comparta el evangelio por otros lados. Pero exactamente. Parece ser que lo que los discípulos al principio hicieron fue como encerrarse. Exactamente. Y es lo que estás mencionando, que hubo una persecución que los hizo abrirse. Exactamente. Al final el corazón de Dios era que podían llegar a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, dentro de esa porción, así como muchas otras que podemos encontrar en la Biblia, podemos ver cómo el corazón de Dios al final es que el evangelio pueda ser compartido a todas las personas de esta tierra a través de una comunidad cristiana. A través de una iglesia, que sí podamos proclamar el evangelio y hacer discípulos, pero el medio por el cual lo vamos a hacer es por medio de una iglesia, por medio de una comunidad. Como digo, podemos encontrar en Hechos 2, 42 al 46, un espacio en donde la gente pueda compartir el pan, un espacio donde puedan tomar la cena del Señor, donde puedan escuchar la enseñanza de los apóstoles y donde puedan orar unos por otros. La única manera de poder hacerlo es teniendo una iglesia. Una comunidad. Exactamente, sí. ¿No? Me gusta mucho como pastor Hugo Limón, que le mando un saludo si escucha esto, él dice que la visión es tener más iglesias que Oxxos dentro de una ciudad. Esa sería la intención. Y es muy interesante porque si tú incluso ves cuál es el modelo de crecimiento para llegar a todo un lugar en un negocio como Oxxo, te vas a dar cuenta que han entendido eso, que puede haber un Oxxo enfrente de otro, pero si quieren llegar a toda esa colonia necesitan 2 Oxxos juntos. Porque a lo mejor la gente de aquel lado no quiere cruzar la calle, porque a lo mejor se sienten más cómodos de este lugar, y así sucede con la iglesia. Esa es la urgencia. Si verdaderamente en este caso queremos alcanzar Mexicali, necesitamos llenar Mexicali de iglesias. Si queremos alcanzar México, necesitamos llenar México de iglesias. No lo vamos a lograr teniendo una sola iglesia en nuestra ciudad. Es urgente que se planten más iglesias. ¿Por qué? Porque hay una diversidad enorme que Dios ha querido entre las personas y teniendo una sola iglesia va a ser imposible. No vamos a lograr discipular a las personas. No vamos a lograr entrar a aquellas colonias que tienen otra forma de vivir, que tienen otra forma de pensar. Necesita haber una iglesia plantada que pueda hacer luz para que puedan compartir el pan, para que puedan estar en la cena del Señor, puedan aprender de la Biblia y puedan orar unos por otros. Entonces, la respuesta totalmente es sí. Es urgente que más iglesias puedan ser plantadas y para que eso suceda, es urgente que más centros enviadores puedan capacitar siervos del Señor para que puedan compartir el evangelio. Wow. Me gusta esa visión que tienes de lo que es el evangelio, la fe, la vida cristiana. Es algo... me gusta esa visión que haces de la visión de la vida cristiana como algo más natural, más orgánico, más del diario, más de que solamente se puede vivir en comunidad, que se puede transmitir. Esta idea del discipulado. Claro. Como compartir vida, ¿no? Compartir experiencias de vida y ayudar al otro en sus luchas, en sus cargas, mostrarle el evangelio, mostrarle a otra persona cómo, no sé, una persona vive sus luchas, cómo resuelve, cómo depende del Señor o cómo puede adorar, alabar a Dios en medio del sufrimiento, pero también honrar a Dios en medio de la abundancia. Claro. Me gusta esa visión y lo comparto contigo. O sea, creo que en una mega iglesia es algo difícil de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedes
ver a los demás y dejar que otros te vean si estás entre miles de personas. Claro. Sería muy difícil. Claro. Digo, si hay iglesias que lo logran hacer, pues qué bueno, ¿no? Sí. Pero creo que el modelo que vemos en la Biblia es crear comunidades, así como tú dices, ¿no? O sea, crear comunidades donde la gente se pueda compartir el pan en un término que demuestra como esa apertura, el compañerismo, ¿no? Claro. Algo tan íntimo y cotidiano como comer. Hoy en día es un café, ¿no? Sí. O sea, ese día vamos a los tacos. Eso es. Y hay algo único. Creo que quien esté escuchando este episodio se acordará ese momento en el que fuiste a los tacos con tus amigos y saliste y dijiste, oh, ya conecté con ellos. Sí. Ya se sintió diferente. Ya la próxima vez que los vi ya hay una relación, hay una amistad. Y creo que justamente de eso se trata. O sea, vamos a compartir el evangelio, vamos a ser discípulos, pero algo que me encanta en este segundo llamado hacia los creyentes es que a veces vemos, creo, el tema de discipulado como vamos a reunir a 1000 personas dentro de un cuarto para estudiar las verdades del Apocalipsis y las profundidades de la teología. Y no, me encanta ver el modelo de discipulado de Jesús en el que sí enseñaban entre las sinagogas, pero con sus discípulos era en el diario caminar entre un lugar a otro donde ellos podían aprender de su maestro. Y ese es el discipulado. Para eso necesitamos iglesias, para que la gente en medio de su diario vivir en la colonia en la que ellos viven puedan estar siendo desarrolladas y capacitadas para poder crecer en su fe. Sí, me encanta que el tema del discipulado en el ministerio de Jesús no solamente es transmitir información, o sea, transmitir verdades, que obviamente lo hacía, pero el modelo de Jesús es enseñar a sus discípulos cómo se viven esas verdades. Una cosa es enseñarte la teología y otra es cómo yo vivo esa teología en mi vida, que no se podría dar si nada más miras al líder al fondo o una vez a la semana, ¿no? Sí. Pero me gusta esa visión que tienes de la iglesia, del evangelio y o sea, eso se expresa o resulta en esta urgencia o motivación para convertirse en un centro enviador. Pero mi pregunta es esta, entonces, ¿convertirse o llegar a ser un centro enviador es algo que se planea o es algo que en la iglesia se da orgánicamente? O sea, que una iglesia que está creciendo sanamente, una iglesia que se está desarrollando, naturalmente se convierte en un centro enviador o se tiene que planear, capacitar o se tiene que caminar en esa dirección. Mira, aquí hay un dato bien interesante porque suceden las dos cosas. O sea, puede ser por medio de las dos vías. Déjame te cuento una anécdota. Nosotros como iglesia en Horizonte Mexicali, antes de conocer este tema, antes de profundizar, abrazarlo, entenderlo, capacitarnos, ya estábamos experimentando el hecho de ser un centro enviador sin saberlo o entenderlo completamente. Es decir, hace un par de años tuvimos la fortuna de poder enviar a quien en ese entonces era nuestro pastor de jóvenes a que tomara la iglesia en Horizonte Quilihuas. Quien ahorita es el pastor de Horizonte Quilihuas, Oscar y Evelyn, ellos salieron de aquí de Horizonte Mexicali, pero no salieron en base a un centro o a un programa diseñado para poder enviar pastores a pastorear o a plantar otra iglesia. Se dio de manera natural, ¿sí? Ahora que tenemos esta herramienta, que hemos profundizado en el tema, entendemos que es mucho mejor planearlo. Es mucho mejor crear este espacio, es mucho mejor tener la visión y hacerlo bajo un modelo, entendiendo que quizá se puede dar de manera natural el hecho de ser un centro enviador sin intención, pero va a ser mucho más lento. Y no quiero yo, quizá como pastor, correr el riesgo de que Dios ponga el llamado en uno de mis discípulos y yo no haberlos capacitado para que puedan cumplir ese llamado. Se puede dar, hay casos como el caso de Pastor Oscar y Evelyn, pero ¿qué tal si ellos no hubieran estado listos porque la iglesia no fungió su responsabilidad de capacitarlos? Entonces Dios ya había hecho el llamado, en este caso coincidió o gracias a Dios que ellos estaban listos para poder hacerlo, pero si yo no lo planeo, quizá hay muchas personas y hay un anhelo enorme de Dios por enviar a tanta gente dentro de la iglesia, pero si yo no lo he desarrollado, no va a funcionar, no va a funcionar. Dios va a hacer crecer su evangelio. Al final, él tiene el control. Él va a decidir. Va a hacer crecer su reino. O sea, como decías al principio, Él les dio las instrucciones
su voluntad, expresó su voluntad, Jesús, su deseo, sus instrucciones, su mandato, la gran comisión, y que se compartiera el evangelio por todos lados. Los discípulos quizás no lo estaban haciendo. Dios obró soberanamente para que eso sucediera, ¿no? Digo, no porque una iglesia no esté capacitada en ser un centro enviador o ni siquiera haya escuchado acerca del término, ¿no? Sí. O sea, no significa que, híjole, lo que hizo antes o no va a funcionar o no es de parte de Dios. Dios va a hacerlo, o sea, independientemente de nuestras incapacidades y a través de incluso de nuestra ignorancia, ¿no? Dios va a hacer, va a llevar a cabo sus planes, pero es cierto, o sea, el crear una estructura para esto, eso no es algo malo, es algo como que deseable. Claro. Mira, una vez leí un libro, se llama El enrejado de la vid, muy bueno. No me acuerdo de que son dos pastores. Marshall, no me acuerdo. Bueno, es un libro y habla de la analogía de el enrejado y la vid, haciendo una analogía de la iglesia y la estructura de la iglesia. Okay. O sea, él decía, hay una tensión que debemos manejar entre cómo se estructura la iglesia y la iglesia misma. La iglesia no es la estructura, pero la iglesia necesita una estructura. Exactamente. Porque cuando ellos decían, imagínate que tienes una regadera, ellos decían, y por darle mantenimiento y cuidado al enrejado, descuidas la enredadera, descuidas la planta, pues se va a morir. Podrás tener un enrejado muy bonito, pero una planta muerta. Exacto. Pero si tú te dedicas a cultivar la planta y abonarla, no sé, cuidarla, pero tienes una estructura pobre, un enrejado pobre, pues cuando empiece a crecer no va a tener para dónde crecer, no va a tener cómo desarrollarse sanamente. Entonces, la planta necesita el enrejado, necesita esa estructura que la soporte. Sí. Pero es una tensión. Una cosa no sustituye a la otra, sino una cosa sirve a la otra. Creo que esto es algo similar, ¿no? O sea, el prepararse para ser un centro enviador le da estructura y soporte a un desarrollo más grande, a un fruto más, no sé, más, pues sí, más abundante, ¿no? Claro. Sí, al final va a llegar o te va a ayudar a que puedas tomar decisiones en favor de una visión en específico, ¿no? Ya no vas caminando justamente a ver hacia dónde crece la enredadera, sino que si tienes esto, puedes entonces tú darle una dirección mucho más clara, ¿no? Entonces te ayuda mucho. Eventualmente, si tú no tienes un centro enviador, es probable que alguien dentro de la comunidad se levante y diga, pastor, yo quiero plantar una iglesia. O ¿por qué no plantamos otro campus dentro de la ciudad? O me encantaría que... Y es un deseo que probablemente todos experimentan dentro de la iglesia. Alguien tiene en su corazón decir, si algo así estuviera en el pueblo de mi tío, cambiaría ese pueblo, sí. ¿No? Si algo como esto existiera los sábados ahí en la colonia donde estoy, tantas cosas cambiarían. Eso es el anhelo y es el fervor que Dios pone para que su iglesia se mueva en la comunidad, para que la iglesia pueda ser móvil. No son cosas que vemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el hecho en el que todo estaba diseñado para irse en movimiento, porque al final ese es el anhelo del Señor, que la iglesia vaya hacia todos los confines de la tierra para que pueda ir impregnando y su evangelio pueda ser proclamado en cada rincón, porque hay personas que no van a ir a la iglesia, pero tenemos la capacidad de llevar a la iglesia, de llevar esa estructura para que pueda hacer luz en ese lugar. Ok. ¿Tú crees que podemos encontrar este concepto? Obviamente el término no lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Claro. No vemos ningún centro enviador. No lo hay. Pero sí podemos encontrar el concepto, o podemos encontrar ejemplos en la Biblia donde se muestre como un lugar, una iglesia, como un centro enviador. Sí, hay uno muy en específico que sería la iglesia de Antioquía. Antioquía es aquella iglesia que manda a Pablo y a Silas. Entonces imagínate qué fortaleza de enviar a estas dos grandes, ¿no? Para desprenderse de ellos y que puedan ir a proclamar el evangelio. Pero nos damos cuenta también en el capítulo de Hechos, en el que había un lugar en donde se preparaban en la escuela de aquel que llamaban Tirano. Y esta escuela de Tirano era justamente eso. Era un centro enviador.
Si le pudiéramos poner un título, sería eso. Si quisieras ponerle un título semejante, sería una escuela de plantación de iglesias, sería una escuela de liderazgo, sería un taller para servidores. Eso era esta escuela de Tirano. Este es el ejemplo en donde podemos encontrar en la Biblia, en donde es el modelo que Dios bendice y es el modelo que Dios diseña para que aquellos siervos que tengan este llamado de poder compartir el evangelio en otro lugar puedan ser desarrollados, ¿no? Entonces ahí lo podemos encontrar en el libro de Hechos, este ejemplo. Y en la Biblia encontramos, o sea, estos ejemplos de Antioquía, la escuela de Tirano. ¿Tú crees que nos esté apuntando a que la manera como las nuevas plantaciones van a crecer sean porque son enviadas por alguien? ¿O cómo ves tú esta tensión de que las iglesias empiecen a nacer sin haber sido enviadas por otra persona? Mira, ahí es una línea bien delgada, porque vamos a poner esta situación hipotética. Tú estás como el director de esta escuela de servidores y puedes a lo mejor ver una persona que habla muy bien inglés. Puedes ver una persona que tiene un montón de capacidades para predicar, que quizá tiene familia en Estados Unidos, y tu primer pensamiento puede ser, él es el ideal para que plante en Estados Unidos. Pero ahí es donde entra el detalle. El llamado de plantación de iglesias es un llamado que proviene del Señor. No es un llamado que proviene del pastor, no es un llamado que proviene del director de la escuela, no es un llamado que yo me invento. Dios es el que dice hacia dónde vamos a ir a ser enviados. La responsabilidad de la iglesia es proveer las herramientas necesarias para que si Dios te llama, porque no es una seguridad que si yo voy a un centro de capacitación de servidores, Dios me va a mandar. A lo mejor el anhelo de Dios es que me quede en mi iglesia local y aquí sea una bendición. Pero si Dios pone el llamado, la iglesia ya proveyó de las herramientas necesarias. Entonces, a veces ese puede ser el error, quizá el error más grande que muchas iglesias con el anhelo de plantar puedan cometer. El decir, yo como pastor o yo como líder o yo como consejo, con una gran intención, decir, Ezequiel, tú vas para Miami. Víctor, tú vas para el Valle Imperial. Joaquín, tú vas para Afganistán. Como fabricar plantadores. Exactamente. Al final hay algo que tú y yo no vemos que Dios sí está viendo, ¿no? A lo mejor tú vemos que habla inglés y que tiene familia allá y que pudiera funcionar. Pero si no es el anhelo de Dios que esta persona plante la iglesia en este lugar, hay una razón de ser. Entonces, el llamado proviene del Señor. La responsabilidad de la capacitación proviene de la iglesia. Esa es la manera o esa es la forma en la que funcionan los dos. Yo estoy como iglesia capacitando, proveyendo y desarrollando a los servidores para que si Dios pone el llamado, ellos puedan ser enviados y ellos puedan ir con las mejores herramientas posibles. ¿Qué sería mejor? Si una persona tiene ese anhelo de plantar una iglesia, ¿no? Y que se quiere capacitar, pero no sé, por alguna razón no encuentra como el apoyo en su iglesia y dice, bueno, pues que pues si no me envía, pues yo me voy a enviar. Claro. ¿Qué crees que sería mejor? ¿Esperar ser enviado o enviarse solo? Híjole, qué complicada. Aquí es donde hacemos el corte, ¿no? Interviene otro pastor. No pudiéramos decir que va a fallar, ¿no? Tampoco pudiéramos decir que va a funcionar. Al final, volvemos a este mismo punto. Si Dios ha sido el que ha dado el llamado, Dios lo va a sostener, porque el llamado proviene del Señor y Él se va a encargar de que la obra funcione, de que la obra se desarrolle y de que su reino sea proclamado. Va a ser más difícil, eso te lo aseguro. Pero si el llamado proviene del Señor, eso va a funcionar. Eso va a funcionar porque Él es el que lo está poniendo. Él es el que va a ir delante de esta persona. Él es el que va a ir abriendo camino. Él es el que va a ir abriendo puertas. Él es el que eligió a esta persona para que desarrollara esta obra. ¿Le va a tomar más trabajo a la persona? Claro que sí. ¿Va a tener que aprender a la mala? Claro que sí. Pero si realmente el llamado proviene del Señor, adelante. Pero qué mejor que tu iglesia local pueda proveerte no solamente de herramientas
teológicas, prácticas, sino también de un equipo que pueda ir contigo para poder desarrollar esta obra que tiene el mismo objetivo que la iglesia donde estás, proclamar el reino de Dios. Sí, algo que se me hizo a mí interesante cuando el pastor hablaba de este tema de Antioquía, ¿no? Como el centro enviador, como el ejemplo de un centro enviador ahí en el libro de los Hechos, decía él que, o sea, hay varias ventajas de haber sido enviado, ¿no? El primer lugar, pues, es que está este centro de capacitación, pero al ser enviado, dice, bueno, en el libro de los Hechos lo describe, cuando enviaron a Pablo y Bernabé, dice que el Espíritu Santo, después de haber orado, el Espíritu Santo les dijo, o sea, como este llamado de parte de Dios, el ser enviado es un llamado que viene de parte de Dios. Y el Espíritu Santo dice que apártenme a Pablo y a Bernabé porque los iba a enviar o serían útiles. Entonces, la iglesia ora por ellos. Sí. O sea, una ventaja que podemos ver de ser enviados por una iglesia es la cobertura, la oración, el respaldo. O sea, obviamente el espiritual, la oración, el apoyo, pero también otro tipo de apoyo y de ayuda, ¿no? O sea, en personas, ahorita decías, económicamente tal vez. Y la otra... otro beneficio que a mí se me hizo súper interesante es que dice él que cuando Pablo salió de Antioquía, regresó a Antioquía. Exacto. O sea, él salió, hizo su viaje misionero y regresó para decirles lo que había hecho. Exacto. Entonces, dice el pastor Mike Vincent, Pablo rindió cuentas o dio un informe de lo que estaba haciendo. No fue a hacer Pablo, o sea, el gran apóstol, fue en sujeción a su iglesia. Exactamente. Una iglesia lo envió y él salió, fue enviado por la iglesia, un llamamiento, un llamado del Espíritu Santo, lo confirma en la iglesia le da cobertura, lo envía y él regresa y rinde cuentas. O sea, yo creo que el modelo que vemos en la iglesia, en la Biblia, para ser un centro enviador o para ser enviados es ser enviados por un centro enviador, ¿no? Totalmente. Y son estos beneficios que tienes. De hecho, este mismo modelo que acabas de mencionar es el mismo modelo que se utiliza cuando una iglesia es plantada, ¿no? El hecho de poder despedirlo delante de la congregación, orar por ellos, dice la Biblia que le imponen las manos y entonces lo despiden. Y esta experiencia es maravillosa. En lo personal, y eso me tocaba compartir una vez en un mensaje. Toda iglesia debería poder experimentar en algún punto de su historia como iglesia el hecho de haber podido enviar a alguien. Cualquier congregante en una iglesia debería poder experimentar el hecho de que alguien de su misma comunidad salga a seguir proclamando el evangelio. Y lo podemos ver ahí. Me encanta, por ejemplo, también en el libro de Tito, capítulo 3, me parece. Al finalizar la epístola nos damos cuenta que Tito no iba a ser la persona que se iba a quedar desarrollando la iglesia en la isla de Creta. Nos damos cuenta cómo cuando acaba la epístola, después de un montón de instrucciones, vemos que Pablo le dice, ok, nos vemos en tal lugar. Sí. Y es porque es parte de la sanidad de la iglesia. Es parte de entender algo. Ahí podemos ver también otro ejemplo. Vemos que una de las instrucciones que Pablo le da a Tito estaba una persona que era el abogado Zenas y otra persona que no me acuerdo su nombre, también de esos nombres curiosos que te da la Biblia. Y estas dos personas eran personas que se dedicaban a proclamar el evangelio. En ese momento se encontraban en la isla de Creta, pero ellos tenían el llamado de poder seguir continuando proclamando el evangelio. Y la instrucción para Pablo, como el líder de la iglesia, es proveerles todo lo necesario para su viaje. Es decir, darles las herramientas que ellos necesiten para que puedan continuar con la obra que Dios les ha encomendado. Entonces, qué maravilloso cuando Dios te llama, pero puedas tener este respaldo de la iglesia local, en donde personas, como dices, te puedan apoyar con equipo, te puedan apoyar con guitarras, con sillas, en el tema financiero, con consejería, que puedas regresar a la iglesia y poder rendir cuentas, que puedas tener personas que estén orando por ti. Justamente eso es lo que se busca, ¿no? Que aquella persona que sea enviada no es que le das una patada y se sale de la iglesia y ahí ves cómo le haces. No, se vuelve una extensión de la iglesia
que ha sido enviadora. Se vuelve una cobertura, es como un hijo. De hecho, Pastor Mike, cuando habla de las iglesias que han sido plantadas, les llama primera generación y segunda generación, tal cual como si fuera una familia. ¿Por qué? Porque no es que simplemente se envían y se acabó, sino de que ahí está esta visitación, ahí está cobertura, ahí está enseñanza, ahí está desarrollo, y tu iglesia enviadora está para ti, para poder que tú sigas desarrollando la obra que Dios te ha encomendado, ¿no? O sea, aunque la plantación o la plantación de una iglesia o el haber enviado a una persona a plantar una iglesia, ciertamente no estás hablando de que sea una extensión propia de la iglesia, sino que el modelo que vemos en la iglesia son plantar comunidades independientes. Exacto. No significa que la iglesia se está liberando de una carga, sino que está adquiriendo una carga diferente. Exactamente. O sea, no es la misma carga, porque me encantó como el pastor Mike Vincent habla de las generaciones, porque ciertamente, o sea, no es su iglesia, pero sí tiene una carga, así como mis hijos no soy yo. Claro. Pero sí tengo una carga con ellos y en algún punto, o sea, yo siempre voy a ser su papá y siempre voy a velar por ellos, aunque ya sean adultos. Sí, así como mi papá lo hizo conmigo, aún siendo adulto, él estaba conmigo y la relación era diferente, pero había una preocupación. Claro. Igual, ¿no? O sea, me imagino que por mis nietos va a ser una preocupación diferente, pero pues va a ser una carga o va a ser una relación diferente. Las iglesias que envían están adquiriendo, o sea, una responsabilidad mayor, sí, o están adquiriendo otro tipo de responsabilidad. Totalmente, ¿no? Total, que es este cuidado, es este acompañamiento, es esta ayuda. No significa que si la iglesia a la que asisto envía a alguien, el pastor tiene ahora 2 iglesias. No significa que no sé, se van a juntar las finanzas o algo así, sino que realmente yo estoy ahí para poder apoyarlo, para que si él necesita pueda venir nuevamente a la iglesia donde surgió y darle consejo, poder apoyarle, poder proveerle, creyendo que Dios le ha llamado y le ha encomendado algo en específico, pero que también nos da la oportunidad de poder bendecirlo para que lo pueda desarrollar. Ok. Yo no creo que no lo has comentado. Tu experiencia con este rollo de la plantación. O sea, digo, para los que no te conozcan, los que ya te conocen, pues ya saben, ¿no? Pero los que no te conocen saben, los que no te conocen no saben que recientemente ha sido encomendado para plantar una iglesia. Sí. ¿Nos podrías platicar un poquito? Porque lo que quiero preguntarte ahorita del libro tiene que ver mucho con este tema o con cómo se hace. Pero me gustaría que nos comentaras, digo, las personas que no saben qué es esto de plantación o cuál es tu encomienda, que nos platicaras un poquito de esa experiencia que tú tienes con la plantación. Sí, a grandes rasgos, este año a Dios, a mí y a mi esposa nos ha llamado a plantar una iglesia en el Valle Imperial, aquí en California, cruzando la frontera. Y cuando entiendes este tema y lo puedes experimentar, te das cuenta de lo real y lo específico que es Dios cuando se trata del tema de su iglesia. Quizá yo dentro de mi corazón pude haber dicho, Dios me está llamando a plantar una iglesia, voy a plantar en donde me convenga mejor en lo laboral, donde quizá crea que pueda ser más cómodo. Pero Dios es tan específico cuando te dice en esta ciudad, con esta visión, con este objetivo, de esta manera, en este tiempo, ¿no? Si les puedo compartir a grandes rasgos cómo sucede esto. Dios es muy claro, Dios es muy evidente con el llamado que él quería hacer hacia la plantación. Pedimos obviamente mucho consejo, rebotamos mucho esta idea. Es muy importante que si, por ejemplo, tú, quien escucha eso, está en tu corazón el hecho de plantar una iglesia, que vayas y busques consejería, porque muchas veces esto puede ser más anhelo de tu corazón que llamado de Dios. Y es muy distinto. A veces puede ser más un hecho de yo quiero tener el título de pastor que realmente quiero discipular personas, ¿no? Entonces,
fuimos a esta consejería, fuimos rebotando, lo logramos demasiado. Tuvimos personas, la gran bendición de tener personas cercanas que nos aconsejaran, que tenían experiencia con este tema, para ayudarnos a poder discernir si realmente esto era un llamado que Dios había puesto o era algo que meramente estaba saliendo de nuestro corazón. Es mucho tiempo de oración, mucho tiempo de ayuno, de pedirle a Dios respuesta en que sea claro y específico hacia qué es lo que Él quiere hacer, ¿no? En nuestro caso, así lo fue. Y nos dimos cuenta, o más bien Dios nos habla, que es en el Valle Imperial, que es plantar una iglesia en el Valle Imperial. Para nosotros, cuando Dios nos da este llamado, fue, pues nos vamos. O sea, realmente vámonos, Dios ya puso el llamado, mañana plantamos la iglesia e iniciamos. Después les cuento más a fondo esta historia, pero estábamos en proceso de mudanza, fuimos a consejería, a asesoría legal para el trámite de migración, un montón de cosas. Para no hacerles el cuento largo, me terminan arrestando. La abogada con la que habíamos consultado nos dio una información súper equivocada. Pasan un montón de cosas, me quitan mi visa, pasan un sinfín de cosas. Ya teníamos casa allá, ya teníamos planeado cómo iba a iniciar la iglesia, las noches de visión, dónde nos íbamos a reunir, etcétera. Cuando yo estoy arrestado, una de las oficiales que estaba ahí presente pueden comprobar, obviamente, que no era mi intención hacer nada malo, que meramente había seguido instrucciones de una abogada que nos dio información incorrecta. Y me dicen, no pasa nada, solamente esto va a tomar más tiempo. Analizando esto, orando demasiado, entendí que el llamado de Dios era ese, pero no era en el momento que yo lo estaba decidiendo. Entonces, así de claro es este tema también de plantación de iglesias. Dios pone el llamado, Dios pone el deseo, Dios pone los medios, pero Él también decide el tiempo. Y ahora en nuestro corazón es, vamos a plantar Horizonte Valle Imperial cuando Dios lo decida, cuando Él diga en qué momento es. Ya tenemos con claridad que ahí es, pero Él va a decidir cuándo va a ser el tiempo de poder iniciarlo, ¿no? Entonces, es una experiencia hermosa, pero es una experiencia, lo vuelvo a repetir, es algo que proviene del Señor. Es algo que Él decide, porque se te van a cerrar las puertas de la garita, se te van a cerrar todas las cosas. Si esto proviene de ti, créame que Dios lo va a detener. Dios va a abrir todo el espacio para que si esto proviene de Él, Él lo pueda hacer. O sea, es como cuando, ahorita que me lo estabas diciendo, me estaba imaginando yo las diferentes circunstancias que Abraham tuvo que pasar después de que Dios le haya dado una promesa. Exacto. O sea, la promesa de Dios le da una promesa a Abraham y le dice, de hecho, le confirma o le recuerda la promesa varias veces, pero vemos que hay diferentes situaciones que Abraham tiene que pasar. Pero lo curioso es que Abraham nunca deja de creer la promesa. Digo, no sé cuál sea la teología de cada quien, pero yo creo que la fe es un don de Dios, ¿no? Exacto. O sea, así como el llamado es un don de Dios, algo que Dios da, lo pone y que nada más lo va a quitar. O sea, si el llamado te lo quita porque te arrestaron, claro, entonces ese llamado no venía de parte de Dios. Totalmente. O sea, si el llamado te lo dio Dios, o sea, porque las cosas no se den, no se va a quitar. O sea, cuando Dios da algo, cuando Dios pone cuando Dios da un llamado, o sea, él lo va a cumplir porque Él siempre cumple lo que promete. Sí. O sea, Dios siempre cumple lo que promete. Entonces, esto que me dices, o sea, me suena, y yo lo he visto en mi propia vida, ¿no? Como hay circunstancias que tengo que atravesar para darme cuenta que el que me está llamando es el Señor. Exactamente. O sea, porque yo siempre he visto la historia de Abraham así, como Dios no necesitaba saber la fe que Abraham tenía porque Dios se la dio. El que necesitaba saber era Abraham. O sea, entonces cuando Dios probó a Abraham, por ejemplo, cuando le pidió sacrificar a su propio hijo, Dios sabía el tamaño de la fe de Abraham porque Dios se la dio. Pero el que después pudo saber acerca de la fe que ahora tenía era Abraham, porque Dios le permitió hacer eso. Pero qué padre, digo, gracias por compartirnos sí, ese testimonio, ¿no? De tu experiencia con esto de plantar iglesias. Entonces, en base a tu experiencia, a como tú lo viviste y como lo hemos leído aquí en el libro, ¿cómo se prepara un liderazgo de una iglesia para ser un centro enviador? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de preparación en el liderazgo de Horizonte Mexicali para convertirte en un
pastor enviado de Horizonte Mexicali? Bien, ahí es, y retomando un poquito lo que hablábamos atrás, ¿no? Hay una preparación indirecta y hay una preparación como intencional, ¿no? Entonces, todos mis años de servicio dentro de Horizonte Mexicali o la iglesia en donde he estado antes, pues son herramientas y es una preparación que hoy en día obviamente es fundamental y es algo que tengo para poder desarrollar esta función o este llamado que Dios nos ha encomendado. Pero también hay esta parte como intencional en donde tengo personas a mi alrededor, en este caso, Pastor Bolimón de Horizonte de Ensenada, Pastor Oscar en Quilihuas, Pastor Alberto, que es mi pastor aquí en Mexicali. Personas que están constantemente en cuidado, que están constantemente en capacitación, que están constantemente en reuniones, en donde están desarrollándome en áreas que quizá cuando tú escuchas el tema de, ok, voy a ser enviado a plantar una iglesia, crees que quizá lo primero que van a enseñarte es teología, quizá lo primero que te van a enseñar es predicación o no sé, cualquier otra cosa. Pero parte de la capacitación, por ejemplo, de un centro enviador es el tema del cuidado de tu matrimonio, es el tema de tu temperamento, es el tema de justo cómo respondes ante estas pruebas quizá y tu trabajo está por encima, quizá el anhelo de tus finanzas está por arriba, quizá realmente no era tu anhelo. Este tipo de situaciones es en donde puedes experimentar a este centro enviador, en donde Dios va a utilizar este medio para que pueda ser pulido, pueda ser forjado, para que llegues, no te puedo decir listo, pero sí que llegues con más herramientas para poder desarrollar lo que Dios te ha encomendado, ¿no? O sea, como que llegues probado, ¿no? Sí, claro. O sea, porque, o sea, qué triste sería y qué doloroso sería ser enviado y darte cuenta que no era un llamado de parte de Dios. Imagínate o sea, lo complicado, sobre todo, y si vas con familia, ¿no? Sí. O sea, de que lo herido que puede terminar una esposa por ver frustrado a su esposo porque está haciendo un llamado que no le tocó hacer. Pero hay algo que me gustó mucho que menciona el pastor Mike. Es, o sea, cómo él va preparando su liderazgo para ser enviados. O sea, ahorita mencionabas que Calvary Rosarito tiene muchas plantaciones pues sí, ha enviado muchas personas para plantar y de hecho las plantaciones ya han plantado otras iglesias, ¿no? Entonces el pastor tiene mucha experiencia en esto y algo que él mencionaba y se me hizo, pues ya que lo leí, se me hizo muy lógico, ¿no? Es como las personas que él va a enviar antes de ser enviadas trabajan en este caso, pues en Calvary Rosarito, como pastores dentro de la iglesia. Claro. Entonces él puede ver y puede delegar. O sea, yo me imagino que él puede ver cómo funciona una persona como pastor con funciones limitadas. Claro. Y una persona o el que va a ser enviado puede darse cuenta de si realmente tiene las carencias, ¿no? Que pudiera tener, claro. Sí, o sea, porque ahorita decía, no es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo recibir el título de pastor que hacer la función de pastor, claro. Y que tener que pastorear, ¿no? Claro. El tener que guiar a personas y pues discipular personas. Claro. Sí, eso es bien interesante. De hecho, Pastor Mike también lo menciona, ¿no? No hay pastor que él haya enviado que nunca lo haya escuchado predicar. Y es buenísimo porque al final es parte de este entrenamiento, ¿no? Es parte, al final estás pensando no solamente en el desarrollo de la persona que va a ser enviada, sino en el hecho de que quizá esas carencias que tú como centro enviador pudiste haber desarrollado pueden dañar a las personas que van a estar alrededor de él. O sea, si yo tengo una deficiencia a lo mejor en mi temperamento que no fue tratada en el tema de la capacitación o en el discipulado, eso no solamente va a dañar mi persona, no solamente va a dañar a mi familia, sino que va a dañar a las personas de la iglesia en las cuales pues Dios me está llamando a plantar. Entonces sí es bien importante como centro enviador y como lo menciona Pastor Mike y el modelo que tienen de plantación de iglesias, tocar ciertos temas que pueden ser tan teológicos, que pueden ser tan prácticos, que puedas, esa persona que va a ser enviada pueda realmente experimentar
áreas de la iglesia como la predicación, como la consejería, como el simplemente estar sentado, como la escucha, el desarrollo de personas, como el poder, el dar clases, de ser un centro enviador, que es, hay un punto muy interesante, ¿no? En esta visión de plantar iglesias, tú vas y plantas una iglesia con la intención de ser un centro enviador. Entonces, esta persona que va a ser enviada ya debería tener la experiencia de poder desarrollar personas, de poder tener un liderazgo, de poder ser paciente, de poder atender ciertas situaciones que, justo como dices, en un entorno controlado, puedes ver qué carencias o qué deficiencias hay que todavía necesitan ser tratadas antes de poder enviarte, ¿no? Sí, y lo curioso es, o bueno, si nos está escuchando un pastor, ¿no? Que no sé, a lo mejor le interesa el tema. Digo, llegó a escuchar este episodio porque le interesa mucho el tema. Y como quisiera saber cómo convertir a su iglesia en un centro enviador, o tiene este anhelo, pero no sabe qué hacer. La pregunta sería ¿tu iglesia está lista para compartir el liderazgo? O sea, porque para poder ver a una persona en un ambiente controlado, esos dones de pastor o de pastorado, pues necesita poderlo ejercer, ¿no? Claro. Entonces, ahorita mencionas el tema del púlpito. O sea, porque es que hay iglesias. Bueno, yo sé que tú vienes de una iglesia donde el púlpito se comparte. Sí. Yo también tengo la bendición de estar en una iglesia donde el púlpito se comparte, pero hay iglesias donde no. Entonces, un área donde la iglesia tiene que estar lista para poder convertirse en un centro enviador es, primeramente, que pueda haber otro pastor. Exacto. O sea, que es un tema a veces complicado. O sea, que se pueda compartir los funciones del pastor, la consejería, el discipulado, la enseñanza y el púlpito. O sea, si no existe esta posibilidad donde los futuros enviadores o los futuros enviados, puedan desarrollarse, entonces va a ser muy difícil que la iglesia se convierta en un centro enviador, ¿no? Sí, totalmente. Al final, si tú estás escuchando esto y eres parte del pastorado o estás al frente de una iglesia y necesitas abrir el espacio para que personas puedan ser desarrolladas. Necesitas estar dispuesto. Si tú realmente quieres ser una iglesia que plante iglesias, o quieres que de la iglesia en la que asistes pueda expandirse y pueda plantarse otro tipo de iglesias, está bien que tengas el anhelo, que es ideal, es fundamental, pero también tienes que estar dispuesto a todo lo que conlleva el hecho de que eso pueda suceder. Sí. O sea, que personas se van a equivocar, que probablemente por un buen rato se van a dar prédicas muy aburridas, que quizás se van a dar malos consejos, que personas te van a decepcionar, que quizá vas a iniciar una escuela de servidores y van a iniciar 100 y termina ninguno. ¿Sí? Entonces es fundamental el hecho de que por eso es vital que esta visión tiene que salir del pastor, porque si no, no va a funcionar. Sí, sí. No puede salir de un líder, no puede salir de alguien que va llegando a la iglesia. El pastor es el que tiene que tener esta visión para que entonces se pueda desarrollar. De hecho, Pastor Mike enseña que lo ideal es que quien esté enfrente de este centro enviador, de que quien esté enfrente de estas capacitaciones es el pastor principal. Claro, tiene muchos pastores asistentes alrededor que apoyan con ciertas clases, pero él dice, teníamos una escuela, no me acuerdo si era de misiones, algo menciona, pero dice que prefirió cancelarlo para poder él enfocar ese tiempo que estaba dedicado en el otro proyecto, en realmente atender este tema de plantación de iglesias. ¿Por qué? Porque él ve fundamental el hecho de que el pastor principal sea quien vaya enfrente. ¿Para qué? Para que justo ese tipo de decisiones se puedan dar, para que el púlpito pueda ser compartido. De hecho, él menciona algo que se me hizo curioso. Digo, no sé si todavía sea igual, no sé cuándo escribió el libro, pero él dice que no es muy de la idea de que las personas de su escuela de enviadores, no me acuerdo cómo se llama, escuela de plantación de iglesias, que no sean parte de su congregación. O sea, dice él, es que es muy difícil en su experiencia. Él lo menciona como que antes lo hizo y él decía que en su experiencia no es muy bueno que
personas que se están como capacitando ahí en su centro de plantación de iglesias y que estén en otra iglesia donde el enfoque sea diferente, la visión sea diferente, no es algo tan efectivo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo el que esto tiene que nacer del pastor. Pero bueno, ahorita me nace una pregunta. ¿Qué le dirías entonces a una persona que tiene este anhelo de plantar, pero en su iglesia no hay esa visión? O sea, ¿cómo podría una persona ayudar a su pastor en este tema de decir, sabes que yo tengo esto, pero no sé, es una iglesia donde el liderazgo no se comparte, el culto no se comparte, no hay tantos espacios? ¿Cómo podría una persona lidiar con este tema? Sí, creo que oración, ayuno, esas cosas solo se dan con ayuno y oración. Solo se quita con ayuno y oración. Al final, convérsalo. O sea, convérsalo con tu pastor. Expon, obviamente, de una manera estructurada la razón que esto no proviene de ti, que es algo que puedes encontrar como un fundamento en la palabra de Dios, que la única intención es que personas puedan desarrollarse para que proclamen el evangelio. Ese es el fin. Porque al final, si por ejemplo, yo asisto a una iglesia en donde esto puede ser como inaceptable y yo voy con el pastor principal y le digo, pastor, es que para poder crecer necesitamos que comparte el púlpito. Quizá el pastor principal puede decir, entonces es que tú quieres que se trate de ti. Tú quieres oportunidades para brillar. Pero si llegas y dices, ocupamos que el púlpito sea compartido para que personas puedan ser desarrolladas y entonces prediquen de una manera creativa la palabra de Dios y el reino de Dios pueda ser exaltado, entonces cambia la cosa. Entonces yo creo que sería al final compartirlo, exponer los beneficios o la bendición que hay detrás de esto y que al final el eje siempre se trate de dar a conocer a Jesús. Conocer a Jesús y darlo a conocer, proclamar el evangelio y que esto es algo que Dios ha establecido y que lo podemos encontrar como un fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Y si al final, después de todo eso, pues obedece, ¿no? Ok. Sí. Sí, sí. O la obediencia, el respeto, la honra es algo que es, o sea, la obediencia es mejor que los sacrificios. Sí, tal vez me funen por lo que voy a decir, pero al final si realmente Dios ha puesto ese deseo y ese llamado en tu corazón y la iglesia en la que estás, ya lo intentaste, ya lo hablaste, ya lo oraste, ya lo ayunaste con respeto, pues quizás es la iglesia, no es la iglesia en donde debas estar. Va a haber una iglesia con esa visión y Dios va a bendecir mucho y te va a usar mucho con un corazón correcto si eso lo ha puesto en ti. Entonces, sí, discúlpeme por dar este consejo, pero tal vez no es la iglesia en donde debas estar. Va a haber una iglesia que tenga esa visión y donde puedas bendecir a muchas personas con eso que Dios te ha dado. Ok. Una pregunta que tenía para hacerte, porque se me hace muy interesante a mí el modelo de enseñanza que tienen en Calvary y en Horizonte, ¿no? Que viene que tienen la herencia de Calvary, es en el tema de cómo se comparte la Biblia. Sí. Y es algo que menciona el pastor aquí en su libro acerca de cómo se alimenta a una iglesia para convertirla en un centro enviador. O sea, qué es lo que se está compartiendo. Y esto habla mucho del tema mucho de la esencia de Calvary. Sí. ¿Cómo se comparte la Biblia? Pues digo, para spoilear un poquito, se alimenta con la Biblia como cualquier iglesia. Total. Para ser un centro enviador, una iglesia se tiene que alimentar con la Biblia, pero platícanos un poquito de eso, pero para la gente que no conoce este entorno de las iglesias de Calvary o la red de iglesias de Horizonte, ¿cómo se comparte la Biblia en tu iglesia? Súper. Mira, es algo, como dices, algo muy característico, ¿no? Dentro de las iglesias de Calvary o de Horizonte. Nosotros compartimos la palabra de Dios verso a verso. Libros completos de la Biblia de inicio a fin. Esta metodología, que al final es eso, ¿no? Es una metodología de enseñanza bíblica, como lo puede haber temático, como lo puede haber expositivo, como lo hay de muchas maneras. Este tipo de metodología de enseñanza verso a verso está fundamentado en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Ahí donde podemos encontrar que había un estudio porción por porción, ¿no? Podemos encontrar otros pasajes en donde Pablo menciona, ¿no? Que él nos echa para atrás a la hora de compartir todo el consejo de Dios. Entonces,
parte de nuestra visión o nuestros fundamentos es el hecho de que podamos estudiar porción por porción, detalle por detalle, toda la Biblia completa, entendiendo que de esa manera vamos a poder entender y estudiar todo el consejo que Dios tiene para su pueblo a través de la Biblia. Entonces, es una forma de estudio muy extensa. Te estoy hablando que, por ejemplo, ahorita en Horizonte estamos empezando a estudiar Romanos y mínimo en Romanos vamos a echar un año. Y es un año para un solo libro. Acabamos de terminar Tito y en Tito nos echamos casi 3 meses y medio en una epístola súper corta, ¿no? Y así, pero puedes ir estudiando verso a verso, puedes ir entendiendo los puntos y los comas, puedes ir entendiendo el contexto. No solamente se trata de la forma de la enseñanza, sino hay una metodología muy básica que si alguien quiere aprender un poquito más de esto, les recomiendo mucho el libro de Verso a Verso del Pastor Hugo Limón. Ahí te explica cómo predicar de esta manera. Dile que acepte la invitación. Por favor, Hugo, acepta esta invitación. No. Por favor, acepta, Pastor Hugo. Y el Pastor Hugo explica, ¿no? O sea, la metodología verso a verso no solamente es estudiar porción por porción, sino que es leer, explicar y aplicar. Esa es la metodología a grandes rasgos de cómo estudiamos en cualquier Calvary Chapel. Vamos a leer la porción, que puede ser un versículo, 2 versículos, 3 versículos. Vamos a explicar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, porque al final había un autor original para un destinatario original. Al final la carta de los Efesios no fue escrita para los de Mexicali, pues fue escrita para la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a estudiar qué había, vamos a explicar qué es lo que estaba sucediendo, pero dentro de esa porción hay un principio bíblico que sí es aplicable para nosotros. Entonces ahí es donde lo vamos a aplicar. La intención con esta forma de enseñanza es que podamos ir porción por porción, entendiéndolo, pero aplicándolo. Entendiéndolo y aplicándolo. Si el día de hoy solamente vimos 2 versículos en la reunión de domingo, yo debo entender por qué esos 2 versículos están escritos ahí y cómo esos 2 versículos los puedo aplicar a mi vida. Entonces, estudiamos porción por porción, libros completos de inicio a fin de la Biblia, buscando entender y comprender, abrazar y creer todo el consejo de Dios que nos ha dado a través de su palabra. A mí me encanta, me encanta el método verso a verso. Me gusta, he escuchado algunas predicaciones de iglesias de Calvary y la verdad es que me gusta mucho. De hecho, aprendo mucho. Leí el libro del Pastor Hugo y se me hizo buenísimo. En mi iglesia tenemos un método parecido. Igual vamos verso a verso, porción por porción. Somos un poquito más expositivos. Ok. Pero igual, totalmente confirmo que la manera como una iglesia crece es con la exposición de la palabra. Claro. Y cuando se expone totalmente, no escogiendo qué versículos. Totalmente. Eso es fundamental. Mucho del riesgo que se puede cometer a lo mejor en el temático o algún otro que no está mal. Ok, cabe aclarar eso. Simplemente son diferentes formas de predicar la palabra de Dios. Es que a veces pueda meterse ahí mi humanidad y decir, ¿sabes qué? Hay mucho chisme dentro de la iglesia. Vamos a hacer una serie del chisme. Y no solamente eso puede ser lo peligroso, sino que al final a la hora de tú querer desarrollar el tema, yo estoy queriendo exponer algo o dejar algo en claro y puedo sacar muchos versos fuera del contexto. Puedo simplemente, la gente va a entender un tema, pero no realmente va a entender quizá la Biblia. Quizá va a poder salir con mucha aplicación. ¿Y por qué hay que dejar el chisme? Pues porque me enseñaron que es malo. Bien. Pero no entendí de dónde viene, no entendí dónde está escrito, no aprendí, no escudriñé, mi entendimiento no fue lleno de por qué Dios escribió eso. Entonces, sí, hay veces, la otra es que no puedes evadir temas. Sí. Quizá eres un pastor que no le gusta hablar de las finanzas, ¿por qué va a decir la gente? Quizá eres un predicador que no habla de ciertas cosas porque tú estás pasando por algo o es un tema delicado. Cuando predicas verso a verso, es lo que toca. Es lo que toca y simplemente puedes tener la certeza que es algo que Dios quería hablar y te toca exponerlo, te toca predicarlo. Oye, es una bendición porque a veces, digo, yo hablo de mi experiencia porque me ha tocado predicar y la porción era lo que yo necesitaba. Claro. O sea, a veces necesitaba ser confrontado. O sea, de que, me estoy dando cuenta de que no estoy tan bien en esto. Sí.
la última vez que prediqué en la iglesia hablé de la ansiedad, porque estábamos hablando del Sermón del Monte. O sea, terminamos una serie del Sermón del Monte y hay un pasaje donde Jesús habla, no se preocupen por nada. Entonces me tocó hablar de eso cuando yo estaba pasando por algunas situaciones que me tenían muy preocupado, muy afanado. Entonces, cuando pude leer ese pasaje, o sea, yo como predicador que lo estuve estudiando por muchas semanas, o sea, el Señor me habló a mí para yo poder hablarle a la iglesia desde ese punto, pero es verdad. O sea, a lo mejor no hubiera escogido ese tema para hablarlo, pero era lo que tocaba. Sí. Y es que a veces se nos olvida que el predicador también es parte de la iglesia. Sí. y justamente eres de aquellos a los que Dios les quiere hablar. Nosotros tenemos muy presente el hecho de que el primer apedreado con el mensaje es el que prepara el mensaje. O sea, sí terminas confrontado, terminas retado. Y eso te ayuda a que lo puedas exponer de una mejor manera, porque no llegas al púlpito desde tu conocimiento, ya llegas desde una experiencia, desde una aplicación, desde un encuentro divino con el Señor para poder saber qué es lo que Dios quiere hablarle a su pueblo, y ya no lo hablas apuntando hacia las personas, lo hablas incluyéndote con el pueblo de Dios. Esto es lo que Dios nos está hablando, simplemente a mí me dio el privilegio de hoy poder exponerlo. Así como el día de mañana a ti te va a dar el privilegio de exponerlo en tu trabajo, con tu familia, en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, simplemente eso. No, y creo que a veces te mantiene también humilde. Date cuenta de que, híjole, no traigo nada, ¿no? En ese tema no traigo nada. O, híjole, mira, les confieso, en una ocasión me tocó predicar. Estábamos predicando Efesios, una serie de Efesios, todo así, toda la carta. Y, híjole, parecía broma, pero los pastores salieron de la ciudad. Entonces, pues, me dijeron, Ezequiel, pues, vas tú. Sí. Pero tocaba hablar de Efesios 5, hablar de el matrimonio. Ok. Entonces, es un tema que yo no estoy casado y tengo una mala experiencia con el matrimonio. Y, híjole, yo cuando dije, no, esto es una broma del pastor, estoy estaba esperando que me dijeran, no es cierto, va a predicar a otra persona. Pero el tener que llegar ahí totalmente humillado al texto y reconociendo que literalmente no tengo nada que compartir. O sea, fue totalmente depender del Señor y depender. O sea, el Señor me dio una gran lección de eso, una gran lección de humildad, de que o sea, ¿en qué estás confiando? Pues, o sea, ¿cuál es la fuente de tu confianza? Y definitivamente el Señor me humilló para poderles compartir, para yo hacerme un lado y poderles compartir el consejo del Señor y poder ayudarle a la iglesia a ver el evangelio en ese pasaje lo mejor posible. Total. A mí me pasó igual justo en esta experiencia, la semana que me arrestan. A mí ese domingo me tocaba predicar. Y semanas antes ya tenía el versículo, recuerdo muy bien, estaba con mi pastor Alberto. Esto todavía no sucedía, el tema del arresto, y yo ya teníamos el plan, nos vamos a ir, en tal fecha nos vamos, etcétera. Y me tocaba predicar sobre Santiago, esta porción donde dice, ustedes están haciendo planes, voy a ir para allá, voy a hacer tal cosa, pero ustedes deberían estar diciendo si el Señor quiere, ¿no? Y yo tenía todo mi mensaje hecho en mi mente, ¿no? Voy a hablar de esto, Dios nos mandó, el Señor si quiere, etcétera. Pasa esta situación en donde evidentemente el Señor está diciendo todavía no, y llego el domingo a predicar eso. Saben que esta semana me acaban de arrestar, Dios ha dado un llamado, pero te necesitamos decir si el Señor quiere. No son mis planes, son los planes del Señor, y llegas completamente destruido a decirle a la iglesia, así sucede. Entonces sí, Dios te rompe. Si quieres ser predicador, tienes que estar dispuesto a que Dios te va a moldear. Te va a romper. Es lo mejor. Sí, es lo mejor. La verdad es que uno aprende y yo lo veo como la gracia del Señor, pero digo, gracias a Dios por la predicación verso a verso. Digo, obviamente no es la predicación verso a verso como la expositiva o la temática. No son inspiradas. O sea, no vamos a decir así se debe de hacer, porque pues tampoco seríamos no podemos dogmatizar este tipo de técnicas, pero sí es una bendición. Es una bendición. Y se me hizo muy interesante que dijera el pastor Mike aquí en su libro que él está tan comprometido con esto
que le pide a los plantadores que adopten el método verso a verso. Exactamente. Ahorita en iglesia en Horizonte Mexicali, tratando de implementar, ¿no? Este tema de ser un centro enviador, de ser intencionales con esto, decidimos dar un taller de capacitación sobre la enseñanza creativa. Fueron, si no mal recuerdo, 7 semanas, 7 clases, 7 quincenas, de hecho fueron, era cada 15 días la clase. Y en cada clase, los alumnos tenían que preparar un mensaje verso a verso de 10 minutos con toda la metodología que habla esta forma de preparación, ¿no? Entonces tenían que hacer un título, tenían que hacer un subtítulo, tenían que contar una anécdota, sus puntos, introducción, conclusión, cierre, llamado de salvación en 10 minutos para que ellos pudieran adoptar esta metodología, esta forma. ¿Para qué? Para que en el momento que si Dios les llama, ellos puedan tener una herramienta bien aterrizada y de una manera muy clara, con mucha experiencia en cómo puedan compartir. Al final lo que quieres es eso, que la palabra de Dios pueda ser expuesta, que pueda ser compartida de una manera clara, pero también de una manera creativa, ¿no? No quieres ser un predicador aburrido que quizá tiene muchas cosas buenas que decir, pero que nadie está dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, justamente eso es desarrollarlo, pero tienes que abrir un espacio para que eso suceda. Sí. Tienes que abrir un lugar, tienes que enseñar y tienes que aguantarte muy malos mensajes. Perdona a la iglesia a la que asisto que se ha aguantado tantos malos mensajes provenientes de mí, ¿sí? Pero somos un centro enviador y de eso se trata. Ahorita que mencionas la parte de la capacitación y ya para ir aterrizando, ¿no? el episodio, para no abusar ya tanto de tu tiempo, en tu experiencia de asistir a una escuela de plantación, platícanos. Bueno, ya nos mencionaste que la parte de la enseñanza es una parte que se tiene que es fundamental, ¿no? Claro. O sea, se tiene que capacitar a una persona para la enseñanza, porque una de las cosas que va a hacer en una nueva comunidad, una iglesia, pues va a ser enseñar, claro, o predicar. Entonces es fundamental. ¿Qué otros elementos tiene la clase de plantación de iglesias? O sea, ¿qué se ve en una clase de plantación de iglesias? Para alguien que a lo mejor que está interesado no sé, en tomar un tipo de curso de estos. Mira, en mi experiencia, las clases a las que yo he asistido se dividen en dos espacios o 2 áreas, ¿no? Cada clase. Una clase general en donde todos los que estén interesados están presentes y estudiamos la parte, no quiero decir teológica, pero sino temas generales que todos es necesario que entendamos como parte de ser plantadores o como parte de ser servidores dentro de una iglesia. Este es el tema de para qué vamos a plantar, qué se busca hacer, cuáles son nuestros fundamentos, cuál es la teología detrás de, qué es lo que creemos, cómo enseñamos, todo este tipo de cosas que hemos platicado. Y en la segunda sesión nos vamos a temas más específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Ministerios como lo pueden ser el área de kids, como lo puede ser el área de predicación, como lo puede ser el área de alabanza, como lo puede ser el área de creativo. ¿Para qué? En lo personal, en el tema de Horizonte, se ha establecido que estos son 4 pilares fundamentales para la plantación de una iglesia: predicación, alabanza, kids y creativo. Entonces, ya tomé una clase en donde aprendí lo general, que todos tenemos que estar en la misma sintonía, en donde todos vamos a ir caminando bajo la misma visión, pero también tengo un espacio para desarrollarme y aprender en un área específica que quizás es un don que Dios me ha dado. Quizá Dios no me dio el don para poder predicar la palabra de Dios, pero sí para poder enseñarle a los niños, o quizá para poder tocar algún instrumento. Quizá Dios no me va a mandar a mí como el plantador, como el pastor de una iglesia, pero quizá me va a mandar como el líder de alabanza de esa plantación. Entonces yo necesito entender lo general de la plantación de iglesias, ser capacitado en lo que todos ocupamos entender, pero también ser desarrollado en lo específico, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Creo que sería equivocado el hecho de generalizar todo cuando dentro de la misma iglesia hay áreas tan puntuales y que no todos lo van a desarrollar. Al final, el plantador de la iglesia no tiene por qué ser el que dé la clase con los niños, el que haga las fotos en redes sociales, el que predique el domingo y el que, no sé, está haciendo cualquier otra cosa en la alabanza también, ¿no? Sino que él se pueda decir, ¿sabes qué? Pues Dios me llamó a predicar la palabra de Dios, a pastorear la iglesia, pero ya también hay una persona desarrollada en la alabanza, hay una persona desarrollada con los kids, hay una persona desarrollada en los creativos, y cuando yo sea un centro enviador, yo voy a buscar que estas personas desarrollen a estos en lo específico.
y en lo específico y en lo específico. Puede ser también bienvenida, puede ser, no sé, cualquier otra área en especial, ¿no? Ahorita que mencionas o sea, las diferentes áreas que puedan, en los que te puedas enfocar en la planteación, ¿no? Ahorita ya mencionas como los pilares de horizonte, ¿no? La predicación, niños, alabanza y creativo, ¿no? Se me hizo muy interesante y te lo comentaba antes de empezar el podcast. Es que se me hizo muy interesante. Me gustó mucho el capítulo cuando el pastor Mike habla de los equipos de plantación. Exacto. O sea, no sé por qué yo tenía pensado o solamente tenía como que en el radar. Bueno, se nota que no he participado en una plantación, ¿no? Y no tengo la experiencia del pastor en plantar iglesias. Pero yo solamente estaba contemplando plantador es el pastor. El pastor que sí había sido, que iba a ser enviado. Pero, pues no sé, me puso como que en radar que no solamente el futuro pastor o el pastor de la plantación es el que es enviado, sino también podría ser enviado un equipo junto con él. Totalmente. Entonces, ¿cómo se forma entonces un equipo de plantación para una nueva iglesia, una nueva comunidad? Sí, de hecho, eso es fundamental y eso es el ideal dentro de una plantación, ¿no? Que Ezequiel vas a ir a plantar aquí a San Luis Río Colorado, pero no te vas solo, te vas con un equipo. Aquí tienes un líder de alabanza, tienes un líder de kids, tienes un líder de bienvenida, tienes un líder en cada una de las áreas para que puedan iniciar esta plantación. ¿Cómo se hace? Como lo vimos, de una manera intencional, teniendo espacios para que personas puedan ser desarrolladas, digámoslo en lo general, pero también dentro de lo específico. ¿Okay? Este punto en especial a mí me llama mucho la atención porque quizá alguien nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser pastor, pero me encantaría ser partícipe de una infinidad de plantaciones de iglesias. Yo quisiera ser esta persona que lo manden a Guanajuato, que pueda capacitar personas, dejar un equipo listo, me regreso a Mexicali y luego mándenme a Tamaulipas y desarrollo otro equipo y me vengo otra vez a Mexicali. Entonces, eso no sucede simplemente de la nada o no nada más, pues volteas a tu alrededor y a quien te encuentres lo mandas. Esto tiene que ser bajo una formación y cada una de estas áreas en específico llevarán sus temas que atender, la teología detrás de, la creatividad que hay que llevar y obviamente la visión que se debe tener, ¿no? Al final, sea que te enfoques en esos 4 pilares, sea que te enfoques en muchos más ministerios, la visión y el objetivo tiene que ser el mismo, ¿no? Que se pueda compartir la palabra de Dios, que se puedan desarrollar discípulos y que podamos desarrollar y capacitar más personas para que después ellos sean un equipo enviador y podamos ir saliendo, ¿no? Excelente. Víctor, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. No sé si, miren, no hablamos de todos los que hablamos como el capítulo 1 nomás. Sí, creo que son por bien poquitos, ¿no? La verdad es que está buenísimo. Si te interesa mucho el tema de plantación de iglesias, este libro tiene mucha experiencia del pastor, porque él tiene mucha experiencia en esto. Entonces, si te interesa el libro, está muy bueno. No sé si hay algo de lo que no hablamos, de lo que te gustaría comentar. O sea, sobre todo aquellas personas que a lo mejor todavía no están como que convencidos si deberían leer el libro o no. No sé si hay algo que se quedó ahí que te gustaría compartir acerca del libro. Creo que hablamos en general lo que es el corazón del libro. Nada más invitarte a darte una oportunidad de poder leer este libro, que puedas estar abierto a quizá conocer esta visión, a poder entender este tema y que sobre todo puedas quizá voltear a ver tu servicio y entender que Dios quiere utilizarte no solamente para alcanzar Jerusalén, Dios quiere utilizarte para alcanzar Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Hay algo específico que Dios te ha dado no solamente para bendecir tu iglesia local, sino para que pueda ser de mucha bendición. El hecho de hablar de plantación de iglesias no se trata que todas las personas que tomen las clases van a ser enviadas. Va a haber muchas personas que se van a quedar en la iglesia local porque ese es el llamado de Dios, que se queden en esa iglesia. Quizá hay personas que van a ser enviadas a un lugar y después van a ser enviadas a otro lugar porque ese es el llamado de Dios. Entonces, simplemente eso. Es todo esto, el único objetivo o la razón por la cual lo hacemos
es para poder proclamar el evangelio, para poder hacer discípulos por las naciones y para que toda persona que pise esta tierra pueda conocer que hay un Salvador que lo ama, que Dios está interesado en ellos y que hay un plan maravilloso para cada una de las personas de este lugar. Así que, pues nada, invitarte a que lo puedas leer, que si tienes alguna duda o pregunta nos puedas escribir. Encantados de poder seguir platicando de este tema. Y pues nada, que Mexicali se llene de iglesias, no importa quién las envíe. Solo que se llenen de iglesias que hablen de la palabra de Dios. Amén. Que el evangelio sea compartido, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Víctor, una vez más, por tu tiempo. La verdad es que me gustó el libro y la plática me gustó todavía más. Sí, a mí también. Muchísimas gracias de verdad por el espacio. Nada más les recuerdo a las personas que nos están escuchando, el libro se llama Un Centro Enviador y el autor es el pastor Mike Vincent. Él es pastor en Calvary Rosarito. Creo que no tiene editorial, así que lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo compré en Amazon. O que vayan a la conferencia, ¿no? Si lo quieres en pasta dura, en la conferencia te lo dan con pasta dura. En la conferencia allá en Rosarito. Bueno, pues este es el libro del que estábamos platicando. Y te recuerdo las redes sociales del podcast. Estamos en Camino Podcast, Instagram y Facebook. Si nos quieres seguir ahí, te lo súper recomiendo para que sepas cuando estamos publicando los episodios, y estamos también compartiendo clips y highlights de los episodios para que también los puedas compartir. La verdad es que lo que hemos visto en esta temporada han sido libros buenísimos. El libro de hoy también ha sido un libro muy bueno. Te lo súper recomiendo y por favor síguenos en las plataformas de podcast. Te recuerdo, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en YouTube Music, en Amazon Music, estamos en Podbean y en YouTube también estamos ahí subiendo los episodios. Así que pues nada, Víctor, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartir esto. El placer es mío. Muchas gracias. Sale, pues hasta aquí nos vemos. Bye. Bye.